Vamos a comenzar con la segunda parte de farmacología clínica y en esta clase nos vamos a dedicar a todo lo que es el diseño de los estudios clínicos y en la última parte vamos a hablar de interacciones medicamentosas. Pero antes de empezar con el diseño de estudios clínicos, vamos a hablar de algunas terminologías que van a ser necesarias para cuando nosotros describamos cómo se clasifican estos ensayos. El primer término es enmascaramiento. Enmascaramiento es lo que nosotros vamos a llamar a partir de ahora el ciego. ¿Qué significa enmascarar o cegar? Es que algunos de los que están en la investigación no sepan si lo que está recibiendo es tratamiento o está recibiendo la droga que nosotros tenemos en estudio. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque si no van a existir parcialismos. Imagínense que el paciente que sabe que está recibiendo droga o aquel que está recibiendo placebo, el que recibe droga subjetivamente le va a ir mejor, el que recibe placebo, como sabe que uno no le está dando nada, le puede llegar a ir peor. Y lo mismo con el médico que lo atiende, porque si un médico sabe que a un paciente le está dando la droga nueva, le va a dar mucha más atención, lo va a atender de otra manera, versus al que no le está dando droga, ¿no? Por lo tanto, que uno tenga dentro de los estudios algunas de las personas que sean ciego, como vamos a ver ahora, lo ideal es que sea doble ciego. El doble ciego es que ni siquiera ni el médico ni el investigador sepan si le están dando a cada paciente droga o placebo o droga y otra droga, para que se eviten estos parcialismos que les comentaba. Los parcialismos nosotros los vamos a llamar con el nombre de sesgo. Siempre que digamos que puede existir un parcialismo, decimos que es un sesgo. De acuerdo al enmascaramiento, los ensayos pueden ser abiertos. El abierto es unblinded, es decir, no ciego, u open label, que son los estudios abiertos. Tanto el sujeto como el investigador o el que hace la evaluación de los resultados conocen el tratamiento que estaba recibiendo cada una de las ramas. Después tenemos el simple ciego, donde o uno solo es el que no sabe, o el sujeto, o el investigador, o el que hace la evaluación de los resultados. Y por último, lo ideal sería que los estudios sean a doble ciego. Es que no sabe ni el médico, ni el investigador, o el que hace la evaluación. El siguiente término que vamos a ver es el término de control. ¿Qué significa control? Que nosotros tengamos un grupo contra quien comparar. Es decir, que el control es el comparador. De esta manera, si no tiene control, tenemos los uncontrolled trials, o sea, los estudios sin control o no controlados, que no tienen ningún tipo de grupo control, es decir, que no tengo contra quién comparar. Si hablamos de cosas de la actualidad, cuando hablamos del plasma de convaleciente para pacientes que tienen coronavirus, en algunos centros se hizo un estudio con grupo control y en ese grupo control incluso se pudo haber hecho contra placebo, es decir, en algunos pacientes se transfundía plasma y en otros se transfunde una sustancia que a simple vista puede parecer plasma pero que no lo es. Por lo tanto, si nosotros no tenemos un grupo control, no tenemos contra quién comparar. Muchos de los trabajos que les contaba estos de coronavirus se están haciendo directamente, se le da a todo el mundo y después te dicen cómo le fue. Pero cuando te dicen cómo le fue, ¿contra quién comparan? Yo les di plasma y le fue bárbaro. Pero ¿contra quién comparaste que te fue bárbaro? Tendrías que comparar contra un grupo que sea exactamente igual, de las mismas características, pero que no le hayas dado esta nueva droga que vos querés probar. Por lo tanto, lo ideal es que los estudios sean controlados. Que son controlados significa eso, que tienen un grupo control o un grupo comparador. Y este grupo comparador puede ser un grupo placebo, es decir, que a un grupo no le damos ninguna medicina activa. Acuérdense que placebo es que no tiene principio activo. Puede ser grupo activo, es decir, que comparamos un tratamiento contra otro tratamiento para esa misma patología. Les doy un ejemplo, si nosotros tenemos alguna droga para la hipertensión arterial, en lugar de comparar la droga nueva contra placebo, comparamos la droga nueva contra alguna de las drogas antihipertensivas que ya están en el mercado, como por ejemplo enalapril. Y la otra posibilidad es que el grupo sea un grupo de control histórico. Es decir, yo a todos mis pacientes actuales les doy este tratamiento y lo comparo contra mis pacientes de la antigüedad que hayan tenido la misma patología. ¿Por qué? Porque uno en los servicios lleva base de datos, uno tiene cargados todos los pacientes con la misma patología y lo comparamos contra un control histórico.
La siguiente terminología que vamos a ver, y esta es la última, es cómo asignamos a los sujetos. Asignación es el proceso por el cual uno asigna equitativamente a los pacientes en un estudio para evitar el parcialismo. Nuevamente queremos evitar un sesgo. ¿Qué significa asignar? Es en qué grupo te va a tocar. ¿Te va a tocar en el grupo tratamiento o te va a tocar en el grupo control? Acuérdense que en el control ya dijimos que podía ser placebo, podía ser un grupo activo con otra droga. Pero hay que ver en qué grupo te va a tocar. Y para hacer esto, lo ideal es que haga lo que nosotros vamos a llamar a partir de ahora la asignación aleatoria. Este proceso, entonces, esta asignación cambia el nombre a aleatorización, porque nosotros siempre que asignemos un paciente lo tenemos que asignar de manera aleatoria, por azar. Acuérdense que azar en inglés se dice random, por lo tanto, uno dice muy mal, porque es una palabra que uno la castellanizó y no es correcta, que decimos que el trabajo es randomizado. Randomizado, en realidad lo correcto es decir aleatorizado, y significa que los grupos los distribuimos por azar. Esto significa que cada participante tiene las mismas posibilidades de caer en un grupo o en el otro. Y lo otro importante es que debe ser un método disciplinado de azar. No es que hay por azar que le toque a uno en cada uno. No, no, no. Porque yo lo que tengo que intentar lograr es que mis dos grupos queden iguales o lo más similares posibles. ¿Por qué? Para que después puedan ser comparables, ¿no? Por lo tanto, uno puede hacer diferentes tipos de asignaciones por azar. Una es estratificada, que es por diferentes estratos. La otra es dividir por grupos, por bloques. Asignación alterna, o sea, el paciente 1 a un grupo, paciente 2 al otro, paciente 3 a un grupo, paciente 4 al otro. La asignación oculta, que se hace a través de sobres, se dejan todos los sobres y se va sacando un sobre por cada uno de los pacientes, etcétera, etcétera. Pero lo más común que se haga, ya sea la estratificada por grupos, por bloques, es que uno lo haga a través de una computadora. Uno ingresa los datos de un paciente y la computadora, por características similares, los va a asignar a un grupo o al otro. Y de esa manera me quedaron los grupos conformados. Pasando entonces ahora sí al diseño de los estudios clínicos, la gran diferencia que tenemos es entre los que se llaman estudios observacionales y estudios experimentales. Los observacionales, como el nombre lo indica, solamente vamos a hacer una observación de lo que ocurre, es decir, que nosotros no hacemos ningún experimento, solamente observamos una población y, como vamos a ver en un ratito, podemos o solo describirla o hacer algún estudio de tipo analítico, pero solamente observamos lo que ocurre en una población, esta población obviamente que tengan o la misma patología o que reciban el mismo tratamiento. Pero cuando nosotros hablamos de experimentales, que obviamente a esto nos dedicamos con los ensayos clínicos, los experimentales, es a hacer experimentos con los seres humanos, es decir, que vamos a hacer una experimentación poniendo o alguna droga nueva, algún tratamiento nuevo, o alguna cirugía nueva o lo que sea, y de esa manera estamos específicamente experimentando. Como les decía, los observacionales se dividen en dos grupos, que son los descriptivos y los analíticos. En el descriptivo, como el nombre lo indica, solamente describimos a una población, mientras que en el analítico no solo la describimos, sino que hacemos cuentas de tipo estadísticas. Si les doy un ejemplo de un descriptivo, yo puedo hacer solamente una encuesta y poner los resultados que me dio esta encuesta, tantos son hombres, tantos son mujeres, tantos son de provincia, tantos de capital, tantos tienen esta patología, tantos fuman, tantos no fuman. Es decir, que solamente describo. Mientras que en el analítico puedo agarrar este mismo grupo de gente que yo les comentaba recién y empezar a hacer cuentas de tipo estadística. Entonces puedo buscar, por ejemplo, alguna relación causal desde la estadística, ver de aquellos que hayan tenido cierta patología, qué factores de riesgo tenían, y de esa manera se hacen cuentas estadísticas con programas específicos de estadística para ver si existe alguna relación causal. De esta manera se ha descubierto, por ejemplo, a lo largo de los años que el tabaco está relacionado con el cáncer, y esto también se vio en los estudios de tipo analíticos. Dentro de los que son descriptivos tenemos tres grupos, que son las series de casos, casos clínicos y encuestas. Serie de casos es, por ejemplo, yo tengo varios casos que han tenido la misma patología y lo que hago es ponerlos todos juntos, describo cómo fueron estos casos clínicos y lo puedo publicar, ya sea en los congresos de medicina, donde yo esto lo puedo publicar, por ejemplo, con un póster, donde pongo lo que son mis series de casos, de haber tenido casos con la misma patología, o incluso lo puedo publicar en alguna revista científica.
Obviamente que las series de casos, como son de bajo valor desde el punto de vista de significancia clínica y estadística para la medicina basada en la evidencia, no cualquier revista te lo va a publicar, no va a ser fácil de publicar, pero sí es lo que presentamos todos los años en los congresos de nuestras especialidades médicas. Casos clínicos es lo mismo, pero hacemos un caso y al caso lo que hacemos es discutirlo, es decir, que buscamos búsqueda bibliográfica sobre lo que hay publicado sobre lo mismo y lo discutimos. Y las encuestas, ustedes deben saber muy bien lo que son encuestas y uno hace cuestionarios pautados y estos cuestionarios la gente lo responde y después plasmamos todo en los resultados de tipo descriptivos. En los analíticos, yo les decía que lo que hago es después búsqueda y hago cuentitas estadísticas con programas específicos, es decir, que no solamente tengo los datos, sino que lo que hago es usar la estadística para tratar de demostrar algunos números o algunas relaciones causales. Tenemos dos grupos, que son los estudios de cohortes. Una cohorte, por definición, es un grupo de pacientes que comparten alguna característica en común. Les doy un ejemplo, ustedes son una cohorte, que la cohorte en este caso de ustedes se llama estudiantes de medicina de segundo año. Y esa es la característica que tienen en común. Eso es un estudio de cohorte. Y los estudios de cohortes son siempre hacia adelante. Es lo que nosotros vamos a llamar prospectivos. Desde ahora en adelante yo hago un seguimiento de toda una cohorte y, por ejemplo, a ustedes los puedo empezar a ver ahora. Les hago seguimiento a lo largo de toda la carrera y cuando ustedes terminen la carrera podemos hacer el estudio de esta cohorte, donde yo no solamente voy a describir cómo les fue, sino que puedo empezar a hacer relaciones causales y estadísticas. Por ejemplo, de ustedes, cuando les hago el seguimiento, voy a ver, por decir ejemplos tontos, cuánto fuman, cuánto no fuman, y después, cuando se reciben, puedo hacer algún análisis estadístico de cómo le fue al que fuma versus cómo le fue al que no fuma. Y tal vez ver si el fumar interfiere con estudiar medicina y que tal vez te va peor si sos fumador. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otra cosa que se les ocurra. Los casos y controles es tomar un montón de casos que hayan tenido una patología y con un tratamiento y agarrar controles de tipo históricos, pero tanto en el caso como en los controles yo no lo hice a modo experimental. Es solamente comparar un grupo contra otro, pero sobre los cuales yo no hice experimentación, porque si no pasaría a ser experimental. ¿Me explico? Es decir, que dentro de lo analítico agarro casos que hayan tenido una patología y que tal vez les hice un tratamiento versus casos que hayan tenido la misma patología y que no les hice el tratamiento. Les doy un ejemplo, puedo agarrar mi grupo de pacientes con traumatismo de cráneo actual y compararlo contra un grupo de hace 20 años, donde las terapéuticas que se hacían eran distintas. Es decir, que yo en el grupo actual no experimenté, los trato como los trato habitualmente, y en el que se hizo hace 20 años, se trataban como se trataba la gente con esa patología hace 20 años, y lo que puedo hacer es compararlos. Eso sería un analítico de casos y controles. Pasamos sí al experimental, que el experimental es cuando nosotros decimos que el pilar de la investigación médica es el experimento, y sí, es esto, son los ensayos clínicos controlados. Ensayo o estudio es lo mismo, solemos llamarlo más ensayo, acuérdense que en inglés es trial, T-R-I-A-L, trial. Clínico porque obviamente estamos en farmacología clínica, es decir, que experimentamos con seres humanos, y controlado es porque tenemos un grupo control, tenemos un grupo comparador. Estos estudios experimentales, según la dirección de la causa al efecto, pueden ser prospectivos, es decir, que hacemos un seguimiento desde ahora en adelante, o retrospectivos, y es cuando finaliza, vemos hacia atrás lo que ocurrió. Es lo mismo que decir que en el prospectivo vamos de la causa hacia el efecto y que en el retrospectivo vamos del efecto hacia la causa. Y la otra forma de clasificar es, según la valoración y el seguimiento, pueden ser estudios de tipo longitudinales, que son a lo largo del tiempo y hacemos varias mediciones, versus un corte transversal. Los cortes transversales suelen ser de tipo observacionales, mientras que los longitudinales suelen ser de tipo experimentales. Solamente para que lo vean en un gráfico, el prospectivo de la causa al efecto, el retrospectivo del efecto a la causa. Y en los cortes transversales es una única medición, un corte transversal en un periodo de tiempo, mientras que en el longitudinal, en el seguimiento, a lo largo del tiempo, hacemos varias mediciones. Los ensayos clínicos controlados son prospectivos, longitudinales. Es decir que
Prospectivo es siempre hacia adelante y longitudinal es porque tenemos varias mediciones a lo largo del tiempo. Esto es lo mismo pero visto en esquemas, donde decíamos que los observados se dividir en descriptivos y analíticos. Los descriptivos pueden ser de poblaciones y esos se llaman estudios ecológicos, o de individuos, que es lo que solemos hacer nosotros. Y acá teníamos los cortes transversales, las series de casos, también las encuestas. Mientras que los analíticos tenemos los casos y controles y los estudios de cohortes. Cuando hablamos de experimentales tenemos los ensayos controlados que son de intervención comunitaria. Se dedican más los epidemiólogos a hacer esto, nosotros hacemos más esto, que son los ensayos clínicos controlados. Estos ensayos clínicos controlados, que son el pilar de la investigación médica, se clasifican en terapéuticos, donde nosotros lo que hacemos es evaluar alguna nueva droga. Los que se llaman de intervención, que la idea es modificar el curso de la enfermedad, y en este caso con intervenciones terapéuticas, no necesariamente fármacos. Y los de prevención, que son para ver si alguna medida previene alguna enfermedad, que generalmente esta medida puede ser farmacológica o no farmacológica. Los que nosotros más nos dedicamos son los ensayos clínicos controlados de tipo terapéuticos. ¿Cómo se hace un ensayo clínico controlado? Yo tengo que, de toda la población de pacientes que existen en el mundo, nosotros tenemos que tomar una muestra de pacientes. Eso es el paso 1. En el paso 1 yo tengo que seleccionar a mi población. Y para eso, en la selección voy a poner lo que se llaman criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Qué significa un criterio de inclusión? Es que aquellos criterios que debe cumplir el paciente para poder entrar a mi muestra de pacientes, y los de exclusión es cualquiera de los criterios que yo ponga de exclusión que el paciente tenga, lo deja afuera. Si ponemos solo un ejemplo de criterio de exclusión, hoy en día el embarazo es siempre criterio de exclusión, los menores de edad suelen ser criterios de exclusión, es decir, que la mayoría de los trabajos que hacemos para adultos son mayores de 18 años. Una vez que yo tengo mi muestra de pacientes, esta explosión que está acá es para nosotros la aleatorización. Es la asignación aleatoria, la mal llamada randomización, y divido a todo mi grupo de pacientes en dos grupos, que van a ser mi grupo experimental, sobre el cual yo voy a intervenir, voy a hacer mi grupo tratamiento, le doy la droga que yo voy a experimentar, versus mi grupo control. Acuérdense que el grupo control podía ser placebo o podía ser activo si le dábamos otro fármaco. De esta manera vamos a tener lo que nosotros llamamos nuestros grupos paralelos. Paralelos porque en simultáneo se van a seguir los dos grupos. Fíjense que esto es una flecha porque todo va hacia adelante, porque todos mis ensayos clínicos controlados son de tipo prospectivos y longitudinales. No los quiero complicar demasiado, pero esto mismo que acabamos de ver, de la población tomamos una muestra con criterios de inclusión y exclusión, elegimos qué tamaño de muestra necesito, y fíjense que ahí dice sesgos. Ojo con los sesgos al momento de elegir la población. Acuérdense que sesgo eran estos errores que me dan parcialismo, y son errores de tipo sistemáticos, que uno lo hace sin querer queriendo, es decir, que uno no lo hace a propósito, sino que son un error sistemático que es sin alguna razón en particular, pero que me puede dar parcialismo entre los grupos. Una vez que yo aleatorizo, teníamos dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. A partir de ahí viene un seguimiento que es longitudinal. Yo, mientras hago este seguimiento longitudinal, lo que tengo que ver es qué enmascaramiento voy a hacer, si lo hago abierto, simple ciego, doble ciego. Acuérdense, ¿no?, lo que era el enmascaramiento o ciego en un ensayo clínico. Y otra cosa que me puede pasar es que yo pueda tener pérdida de algún paciente, en algún grupo algún paciente le pierdo el seguimiento, o que haya entrecruzamiento, que tal vez estaba en un grupo y tengo que pasarlo al otro porque tuve que hacerle alguna intervención que tiene que ver con el entrecruzamiento. Es decir, si no estaba recibiendo nada, que lo tenga que pasar al grupo droga o al revés. Finalmente, cuando el estudio termina, yo lo que tengo que hacer es el análisis de resultados. Este análisis de resultados tengo que hacer estadística. De todo esto se encarga la bioestadística. No me voy a meter porque no es motivo de la charla de hoy, pero en definitiva vamos a crear nuestra famosa tabla de doble entrada, donde yo tengo evento, no evento, grupo experimental, grupo control, es decir que me quedaron 4 cuadrículas, y a partir de esto
yo lo que voy a hacer es el estudio estadístico. Voy a hacer mis cuentitas estadísticas para tratar de analizar los riesgos de haber estado en cada uno de los grupos. Finalmente, cuando termino de hacer toda la estadística, lo tengo que divulgar, es decir, que este estudio tiene que ser publicado en alguna revista científica o en algún sitio científico, ¿no? Si ustedes se fijan, yo les mostré sesgos al momento de elegir a la población, les muestro sesgos al momento de la aleatorización, les muestro sesgos a partir de las pérdidas o entrecruzamientos de pacientes, les muestro sesgos al momento de analizar los datos y les muestro sesgos al momento de la divulgación. Es decir que, como conclusión, sesgos, sesgos y más sesgos. ¿Por qué? Porque el parcialismo, cuando uno está haciendo un estudio de investigación, no debería existir, pero lamentablemente existe. Por lo tanto, cuando uno lee el trabajo, tiene que mirarlo con una mirada crítica. No todo lo que está publicado en la literatura es así tan correcto, no todo es tan ético tampoco. Por lo tanto, uno tiene que, todo lo que agarra de la literatura, analizarlo de manera crítica. Esto lleva muchos años. No solamente es aprender medicina, sino también a creer o no creer en las publicaciones científicas. Pero fíjense, esto que parece muy complicado, se los expliqué en el paso a paso. Yo les nombré que tiene que cumplir con cierta ética, es decir, que la ética es muy importante para la investigación clínica. Ética y legal no van exactamente de la mano, si bien podrían ir de la mano en muchos aspectos, no son exactamente lo mismo. No todo lo que se puede hacer desde el punto de vista legal o técnico se debe hacer, porque esto es la ética, y el fin, por supuesto, que no justifica los medios. En el panorama actual, como nosotros vamos a usar como sujeto experimental al ser humano, cada vez que el hombre es el objeto de investigación biológica, corremos el riesgo de negar o sacrificar la dignidad humana. Se necesita una ética universal consensuada que respete los límites entre lo admisible y lo inadmisible, y la disciplina que se encarga de esto es la bioética. Ustedes aprenden bioética también a lo largo de la carrera. Como normas de buena práctica clínica, porque vamos a hacer ensayos clínicos y nos vamos a regir por normas, nosotros tenemos ciertas condiciones que debe reunir el ensayo clínico para asegurar que sea realizado con un protocolo científicamente adecuado, respetando los derechos de los pacientes y garantizando la validez de los datos. Se señalan también las responsabilidades de los diferentes implicados en cada una de las fases de planificación y ejecución del ensayo clínico, y requiere la existencia de unos procedimientos normalizados de trabajo, que son los PNT, donde está escrito el paso a paso de lo que uno debe hacer. Cuando decimos protocolo del ensayo clínico, ¿a qué nos referimos? Dijimos que teníamos que hacer todo de manera muy estricta y rigurosa, ¿no? Porque el método riguroso es lo que hace que la investigación sea correcta. Y para esto todo debe estar protocolizado. Y en el documento, el protocolo, tiene que estar todo escrito. La razón de ser del estudio, los objetivos, el diseño, los métodos que se van a hacer, las condiciones bajo las cuales se realizará y, por último, cómo se analizarán los resultados de todo lo que obtengamos en el ensayo. En cuanto al diseño, definición de objetivos, es qué preguntas se debe responder. Acuérdense que el método científico incluye siempre una pregunta, todo arranca con una pregunta. ¿Qué variables se van a medir? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión de los pacientes para la muestra? ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra? Es decir, ¿cuántos pacientes vamos a incluir al protocolo? El proceso de aleatorización, es decir, cómo lo vamos a hacer, lo de la asignación a cada grupo. Cómo lo vamos a enmascarar, si va a ser abierto, simple, doble ciego, y cómo van a ser nuestros grupos. En grupos paralelos, como les mostré, grupos cruzados es cuando arrancan de manera paralela y en algún momento entrecruzamos y la que empezó siendo una rama pasa a ser la otra y viceversa, o que sean secuenciales. Por un tiempo ambas ramas hacen una cosa y por otro tiempo hacen otra. El que más usamos es el paralelos. ¿Quiénes participan en el protocolo del ensayo clínico? El promotor, que es quien pone la plata. Los promotores generalmente son los laboratorios de especialidades medicinales. El investigador es la persona que participa en el diseño y ejecución de la investigación. Suele ser médico, es un médico especialista en lo que se va a estudiar. Un comité de ética, que es el comité encargado de evaluar el protocolo y evalúa también al equipo investigador. Y por supuesto el sujeto, que es el paciente, ya sea persona sana o enferma, que va a participar, luego de que otorgue libremente el consentimiento informado.
Fíjense que es la primera vez que nombramos acá consentimiento informado. ¿Por qué? Porque cada persona que va a integrar un ensayo clínico, que va a entrar como paciente, debe firmar un consentimiento informado. Y esto del consentimiento informado es un requisito médico-legal para toda nuestra práctica médica. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vamos a hacer cualquier cosa sobre un paciente, cualquier diagnóstico, cualquier tratamiento, el paciente debe firmar un consentimiento informado. Porque el paciente siempre tiene que estar informado de lo que le vamos a hacer y tiene que consentir, es decir, que lo va a... Por lo tanto, el consentimiento informado es el pilar básico de la investigación clínica y es el pilar básico de la terapéutica médica. Cada vez que hagamos una terapéutica sobre un paciente, le haremos firmar un consentimiento informado. Este consentimiento garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en el ensayo clínico después de haber comprendido la información. Son cosas de las que vamos a hablar: voluntariedad, comprensión e información acerca de los objetivos del estudio, beneficios, incomodidades, riesgos previstos, alternativas posibles, derechos del paciente y responsabilidades del paciente. En cuanto a la voluntariedad, no debe haber presiones externas, es decir, que el paciente firma voluntariamente. Las tres cosas que no tienen que ocurrir son persuasión, manipulación ni coerción, ¿no? Porque con cualquiera de estas cosas que uno trate de persuadir o manipular o hacer coercitivo para que el paciente firme, no deberían ocurrir. Tal vez uno en algunas cositas, bueno, un poquito exagera, ¿no? Pero porque a veces para lograr que el paciente firme hay que explicarle muy bien qué es lo que se le va a hacer y que obviamente esto no es solo por el progreso médico, sino que tal vez le haga muy bien en el caso de que entre en la rama tratamiento. Les dije que lo segundo que íbamos a hablar era sobre la información. La información tiene que estar adaptada al nivel de entendimiento. Ya se van a dar cuenta cada vez que den informes a familiares que uno está muy acostumbrado a hablar en terminología médica y tal vez hay que bajar a nivel de entendimiento del paciente y hablarle con palabras más sencillas y explicando todo de otra manera. Hay que informarle sobre el objetivo del procedimiento del estudio, qué beneficios y riesgos tiene, cuáles son las posibles alternativas, es decir, que si no hace este tratamiento, qué otra cosa puede llegar a ser, que el carácter es voluntario, es decir, que esto hay que decírselo de forma clara, sin prisas, con posibilidad de retirar el consentimiento, porque una vez que el paciente da el consentimiento, en cualquier momento se puede arrepentir y sacarlo, y eso es correcto y es válido. Oportunidad de consultar dudas, es decir, que el paciente te tiene que hacer todas las preguntas que crea pertinentes y hay que darle tiempo para que tome la decisión. Y en cuanto a la comprensión, tiene que ver mucho, por un lado, con la competencia, que es la capacidad del individuo para comprender, que está en función de la inteligencia, habilidad de razonamiento, madurez y lenguaje. Y con respecto a la madurez, yo les preguntaría qué pasa con un niño que va a entrar a un ensayo clínico que se hace en pediatría. Y bueno, no tiene la madurez para tener competencia para dar el consentimiento. Y por otro lado tenemos la implicancia legal, ¿no? Por eso es que cuando no firma el paciente tiene que haber alguien responsable de esa firma. ¿O qué pasa cuando un paciente, por ejemplo, está en terapia intensiva, conectado a un respirador y sedado? No consiente el paciente, tiene que consentir algún familiar. Se admite que el sujeto es competente cuando puede tomar sus propias decisiones y si los sujetos son no autónomos o no competentes, se deberá solicitar el consentimiento a los representantes legales. En cuanto al comité de ética, que les dije que formaba parte como uno de los sujetos, está formado por 7 miembros, 2 de ellos sí o sí tienen que ser ajenos a profesiones sanitarias, que están incluidos en las opciones que les doy abajo, pero sí o sí tiene que haber, no solo que 2 sean ajenos, sino que sí o sí tiene que haber un abogado, un médico farmacólogo clínico, un farmacéutico hospitalario y un enfermero. Generalmente todo lo demás se completa con médicos que formen parte de alguna institución, ¿no? Pero mínimo 7 miembros para un comité de ética. Y el comité de ética se va a encargar de ponderar los aspectos metodológicos éticos y legales, así como el balance riesgo-beneficio de un ensayo clínico. Evaluará la idoneidad del protocolo, del equipo investigador y de la información para el paciente. Comprobará la previsión del seguro de responsabilidad, porque obviamente si a un paciente le pasa algo, tiene que tener un seguro para que todo esté cubierto. Conocerá la compensación económica a los investigadores, es decir, cuánto cobrarán los investigadores por hacer este ensayo clínico. Y deberá realizar el seguimiento del ensayo. Como comentario final de los ensayos clínicos y la ética, el rigor ético y científico debe acompañar la investigación desde la confección del protocolo hasta la redacción del informe final, porque como premisa
todo lo que no es correcto desde el punto de vista científico es éticamente inaceptable, pero no todo lo correcto desde el punto de vista científico es aceptable desde el punto de vista ético. Con esto terminamos ensayos clínicos. Obviamente es un pantallazo general, hay muchísimos más, hay libros y libros dedicados a lo que es la investigación y los ensayos clínicos, pero empezamos con la primera aproximación porque cuando decimos y hablábamos del proceso investigativo del medicamento en la clase anterior, decíamos que había que hacer ensayos clínicos de diferentes fases para lograr que una droga nueva salga al mercado, que se apruebe o que se le busque una nueva indicación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer muchos ensayos clínicos y después, como médicos el día de mañana, tenemos que leer muchos ensayos clínicos que salen publicados en la literatura. Vamos a pasar ahora a interacciones medicamentosas, que era la segunda parte de la clase y última parte que vamos a ver de farmacología clínica. Y definimos como interacción medicamentosa a toda aquella modificación que se produce sobre la farmacocinética, el mecanismo de acción o el efecto de un fármaco debido a la administración concomitante de otros fármacos, alimentos, bebidas o incluso contaminantes ambientales. Es decir, cada medicamento que el paciente toma, ¿con qué otra cosa puede tener interacción? Como generalidades, el 50% de todas las prescripciones médicas conllevan al menos una interacción. Es decir, que es algo muy importante, ¿no? Porque todo el mundo que uno le da un medicamento o que se automedica con algo, generalmente toma otra cosa o la toma con alimento, sin alimento y cosas que en algunas drogas interfieren, ¿no? Por lo tanto, sepan que cualquier prescripción puede llevar una interacción medicamentosa. Y es de vital importancia para aquellos medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Se acuerdan, no? Clase pasada, estrecho margen terapéutico. Ahí tienen un listado de algunas drogas que son de estrecho margen terapéutico. Les dije que teníamos y muchas. Por lo tanto, con estas drogas es mucho más importante estar atentos a las interacciones medicamentosas. Es muy importante para fármacos en los que es necesario control de concentraciones plasmáticas, en aquellos fármacos que también tengan curva dosis-respuesta de gran pendiente, en drogas que sean potentes inductores o inhibidores enzimáticos, porque obviamente si yo doy un inductor o un inhibidor enzimático, esto ya lo vimos este año, puede tener interacción con otra. Fármacos que tengan metabolismo saturable, en aquellos fármacos que son de utilización crónica, porque el paciente los toma y a veces cuando uno le pregunta si toma algo, no se acuerda si está tomando, porque a veces incorporan tanto en que la medicación es crónica y que la toman todos los días, que se olvidan, o utilización de varios medicamentos al mismo tiempo. Esto ustedes saben que lo llamamos polifarmacia cuando un paciente toma muchos medicamentos en simultáneo y entre ellos no siempre el médico se tomó el trabajo de buscar si existen interacciones importantes o no. Varias formas de clasificar las interacciones medicamentosas según el sentido de la interacción, según las consecuencias que produzcan, según la naturaleza, según la repercusión clínica y según la significancia. Empezamos con el primero, que es según el sentido de la interacción, y en este caso tenemos interacciones que son de sinergia e interacciones que son de antagonismo. Las que son de sinergia, ya vimos nosotros algo de sinergia, ¿se acuerdan? En farmacodinámica. Se incrementa el efecto del fármaco y tengo dos tipos de sinergia. Sinergia de suma, cuando dos drogas hacen lo mismo por el mismo mecanismo de acción, o sinergia de potenciación, cuando lo hacen por mecanismos de acción diferentes. Ustedes que acaban de aprender antibióticos, si yo doy dos antibióticos de la misma familia, es una sinergia de suma. Si doy dos antibióticos para la misma bacteria que tengan diferente mecanismo de acción, es sinergia de potenciación y es lo que uno intentaba hacer siempre con antibióticos. Pero en sinergia de suma, tal vez un paciente que le duele mucho puede tomar dos AINES, los dos pertenecen a la misma familia, porque busco una sinergia de suma. Las interacciones de antagonismo es con disminución del efecto de los fármacos que puede dar ineficacia de uno o de los dos fármacos. Algunas drogas que se inactivan entre sí y que tal vez toma las dos y no le hacen absolutamente nada. Según las consecuencias que produzcan, tengo interacciones que son benéficas, banales o perjudiciales. Las benéficas es porque se potencia la acción de un medicamento con la administración de otro. ¿Se acuerdan en antibióticos cuando vimos imipenem? Imipenem siempre viene con cilastatina. ¿Se acuerdan que la cilastatina inhibía a la dihidropeptidasa 1 renal? Esa es una interacción de tipo benéfica. O, por ejemplo, en algún paciente que tiene que tomar dos antihipertensivos y si los damos juntos en la misma pastilla, esa es otra interacción benéfica. Después tenemos interacciones que son banales, que no tienen importancia ni relevancia clínica. Y tenemos algunas interacciones que pueden ser perjudiciales con repercusiones clínicas adversas por dos motivos. O porque se antagoniza el efecto de un fármaco,
Y si yo antagonizo el efecto de un fármaco, yo lo estoy dando para una patología que va a dejar de estar tratada. Por ejemplo, te doy un anticoagulante en patologías que son protrombóticas y si te doy una droga que lo antagoniza, no vas a estar anticoagulado y el paciente se trombosa más y empeora su enfermedad de base. O porque darle otro medicamento produce efecto tóxico o incluso puede empeorar algún efecto adverso, ¿no? Por lo tanto, ese es otro tipo de interacción perjudicial, o por antagonismo de efecto o por efectos adversos o tóxicos. Según la naturaleza de la interacción, tenemos interacciones que se llaman biofarmacéuticas. Y las biofarmacéuticas, ¿se acuerdan la L del ADME, del proceso de la farmacocinética? Bueno, son los que alteran la L. Es decir, que interfieren con la integridad, liberación y solubilización, entre otros, de la forma farmacéutica del medicamento. Si la interacción se produce a ese nivel, digo que la interacción es de tipo biofarmacéutica. Después vienen las interacciones farmacocinéticas, que son de los procesos ADME. En absorción, por ejemplo, cambios en la motilidad y o la flora intestinal. En la distribución, en la unión a proteínas o en la fijación a tejidos. En el metabolismo, con los inductores e inhibidores enzimáticos. Y los que interactúan en la excreción, por ejemplo, que compiten con la secreción tubular, una droga que me cambie el pH urinario y eso me modifica la posibilidad de reabsorberse o de excretarse por riñón, o que me modifique el volumen urinario. Y después están las interacciones farmacodinámicas, que son aquellas que se producen sobre el mecanismo de acción. Según la repercusión clínica pueden ser muy graves, leves o sin trascendencia, ¿no? Obviamente que cuanto más grave sea, uno más ocupado debe estar y más preocupado debe estar por esas interacciones medicamentosas. Y por último, la última forma de clasificarla era según la significancia. Tenemos las interacciones de significancia clínica alta, que son aquellas que están bien documentadas y que resulta peligrosa para la vida del paciente. Después tenemos la de significancia moderada, que se necesitarían más estudios que la soporten, porque está algo descripta, pero no se sabe del todo el mecanismo o en qué porcentaje se produce. Y por último, la de baja significancia, que hay escasa bibliografía e incluso la probabilidad de que esta interacción exista es baja. Les digo esto porque cuando yo después les enseñe cómo buscar interacciones, porque obviamente uno no se las va a acordar todas de memoria, me va a decir si la interacción tiene probabilidad alta, moderada o baja, y tiene que ver esto con la significancia clínica. Dijimos que las interacciones no son solamente con otro medicamento, sino que pueden aparecer con alimentos. Con respecto a los alimentos, algunos alimentos pueden modificar la velocidad de vaciamiento gástrico, sobre todo disminuyéndola. Por ejemplo, las comidas muy calientes o que tienen alto contenido de grasa me disminuyen la motilidad gástrica. Por lo tanto, eso me va a dificultar la absorción de las drogas. O hay algunas drogas que aumentan su biodisponibilidad cuando se da junto con alimentos, ya sea por mayor solubilidad en el estómago, incremento en la disolución, reducción de la fijación a proteínas o aumento del flujo esplácnico, que esto contribuye a una mayor absorción. En cada droga en particular, a medida que uno vaya viéndolas, uno suele decir si se da con alimentos o sin alimentos, dependiendo de qué tipo de interacción tenga. Después tenemos también las interacciones con plantas medicinales, y dentro de las plantas medicinales les voy a nombrar una que se usó durante muchísimos años. Ahora por suerte los médicos fueron aprendiendo que no hay que usarla, pero que si ustedes van a la farmacia y la quieren comprar, la pueden comprar, que es la famosa hierba de San Juan. Esta hierba de San Juan, el nombre científico de esta plantita medicinal se llama Hipericum perforatum. Se usa, la gente dice que tiene capacidades antidepresivas, ¿no? Y que por eso se usa mucho la hierba de San Juan, como si fuera un remedio, entre comillas, natural, ¿no? Y yo ya se los dije, esto de lo natural, los yuyitos, no todos los yuyitos son buenos, de hecho la mayoría no lo son, ¿no? Por lo tanto, ojo con todo lo que es yuyo o que son medicinas naturistas, ¿eh? El Hipericum tiene dos particularidades. Por un lado, es inductor recontrapotente del citocromo P450, el 3A4, 1A2 y 2C9. ¿Se acuerdan, no? Que el 3A4 es el más importante, por lo tanto, si yo te estoy dando una hierba que es inductora, ojo con el metabolismo de las drogas que tomen en simultáneo, porque se van a metabolizar más rápido y no hacen efecto. Y además induce la glicoproteína P. ¿Se acuerdan que la glicoproteína P era una bomba de extrusión o bomba de eflujo? Que lo que hace es disminuir los niveles de, ahí les pongo algunos ejemplos, no hace falta que lo sepan, pero disminuye niveles plasmáticos de algunas drogas e incluso puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico. ¿Se acuerdan del síndrome serotoninérgico? Lo vimos cuando vimos Linezolid como antibiótico.
en el caso de que el paciente tome antidepresivos de tipo IRS, que son inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Pero me puede dar más síndrome serotoninérgico. Por lo tanto, hagan que la gente no consuma yuyos, hagan que la gente no tome más hierba de San Juan. Y por último, la interacción con alcohol. Ustedes saben que la gente, los viejos decían que cuando tomabas medicamento no podías tomar nunca alcohol. Y en parte es cierto, de hecho hay muchas interacciones con alcohol. Acá tenemos las tres principales. El primero es por modificación del metabolismo. Y entre la modificación del metabolismo tenemos el famoso efecto disulfiram, que lo vimos en antibióticos, por eso ahí les dejé nombrados 3 antibióticos que lo producían: metronidazol, cefalosporina, sobre todo las de segunda generación, la isoniazida. Tenemos más, pero con que recuerden estos son los más importantes. Después tenemos por el efecto del alcohol sobre el sistema nervioso central, porque el alcohol es depresor del sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿qué pasa si el paciente toma otros depresores junto con alcohol? Opioides, benzodiazepinas, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, todos son depresores, por lo tanto potencian la depresión del sistema nervioso central, dando más sedación e incluso coma. Y por último, por incrementos de otros efectos adversos, si lo damos junto con paracetamol, aumenta la hepatotoxicidad, o junto con los AINES aumenta la gastrolesión, ¿no? Por lo tanto, ojo con los pacientes que toman algún medicamento, tienen que estar muy atentos a si lo van a consumir con alcohol. En cuanto a los factores de riesgo para hacer interacciones medicamentosas, la polifarmacia, ¿se acuerdan lo que era, no? Pacientes que toman muchos medicamentos al mismo tiempo. Los ancianos, pero porque los ancianos suelen hacer polifarmacia, los ancianos suelen tomar muchos medicamentos entre sí. Y por otro lado, nosotros tenemos en los ancianos que pueden tener más déficits metabólicos por desgaste. Con los años, los metabolismos no son iguales. Y si ponemos el factor de abajo, que son pacientes que tienen insuficiencia renal y hepática, en los ancianos también es frecuente que esto aparezca, ¿no? Entonces, ojo con pacientes que tengan insuficiencia renal y o hepática, porque va a modificar el metabolismo y la excreción de algunas drogas y eso me puede aumentar el riesgo de interacción medicamentosa. Ojo con los pacientes que se automedican, ojo con los medicamentos de venta libre, los productos herbales y los suplementos nutricionales, porque pueden tener interacción con otros medicamentos. Y por último, el polimorfismo genético, que uno no sabe en la población con quién te estás encontrando del otro lado, y hay gente que puede tener interacciones importantes y tal vez uno no lo prevía de antemano, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta que no todos son exactamente iguales. Como reglas generales, entonces, nunca se deben utilizar simultáneamente medicamentos que estén contraindicados. Uno esto lo aprende en la medicina, después va a estar en los prospectos para los pacientes, pero son cosas que uno los va a ir incorporando con el tiempo. Aquellos medicamentos que tengan contraindicación absoluta junto con otros no deben indicarse y punto. Algunas combinaciones no están totalmente contraindicadas, pero deberían evitarse siempre que se pueda. Los fármacos se pueden administrar conjuntamente cuando los parámetros del paciente se vigilan de cerca. En pacientes que uno tiene seguimiento, tal vez podemos dar drogas, ¿no? Cuando vemos esto del riesgo-beneficio. Y existen algunos fármacos que no tienen precauciones claras de interacciones, pero siempre el médico es quien valorará si la combinación con otra droga puede darme alguna interacción particular. Yo les decía que de todas las interacciones medicamentosas uno no las va a recordar de memoria. Algunas sí, las más importantes, pero no todas. Entonces, si nos queda dudas, y como ya no andamos con libros encima, podemos utilizar alguna de las versiones online. La de Medscape para mí es una de las mejores. Desventajas que está en inglés y que sí o sí van a aparecer los nombres de las drogas en inglés. Pero ustedes lo que van a hacer, yo acá les puse como ejemplo, y metotrexate, ¿no? Pones el nombre de la droga y la agregás, pones y la agregás, y si me cansé de esta pongo clear all. Saco estas dos y elijo 2 drogas nuevas o 3 si quieren. Y acá me va a decir si hay interacción y en esta interacción fíjense que me dice seria, severa, ¿no? Y te explica cuál es la interacción medicamentosa. Esto es para que vean que no todo uno lo tiene que aprender de memoria y tenemos que utilizar muchas veces estas aplicaciones. Con esto llegamos al final. Siempre les pongo un chistecito al final, pero fíjense en este caso, ¿no? Estuvimos hablando durante toda esta charla de lo que es la investigación clínica y que dividimos a los pacientes en 2 grupos y todo, ¿no? Fíjense lo que sería, ¿ves? Se hizo algo con un paciente y dice, ahora veamos el mismo procedimiento pero hecho correctamente. Esto es lo que no nos tiene que pasar, ¿no? Uno tiene que trabajar siempre de manera correcta. Pongamos la premisa de la medicina por delante, que es primum non nocere, primero no dañar. Pero bueno, sin investigación clínica la medicina no podría avanzar nunca.
¿no? Así que, bueno, espero que les haya servido. Espero siempre haberlos motivado para que lean más. Todos estos temas, obviamente, uno los puede hacer mucho más gigantes, pero yo siempre trato de darle las bases para que aprendan un poco mejor. Bueno, nos vemos la próxima.